Conexionistas, una versión más de nuestra mesa de cultura política, pero en vez de dedicarnos a gracejadas de los candidatos mexicanos, nos vamos a dedicar a las gracejadas de los candidatos de otro país, que es Estados Unidos en este caso. Y para eso está con nosotros Edgar Rodríguez, que pues se ha transformado en un observador muy crítico y muy con un frío análisis de lo que está ocurriendo por allá. Y obviamente nos acompaña Alejandro Vila Fischer, como en todas estas mesas que tenemos. Alejandro, te saludo y de inmediato le pasamos a Edgar los micrófonos. ¿Cómo Sí, estás? muy bien, muchas gracias. Edgar, adelante, por favor. Tenemos que saber qué está pasando en los Estados Unidos. Pues miren, yo les diría, gracias a Armando y Alejandro y a los amigos y a las amigas que nos están viendo, que para poder leer quizás con mayor precisión lo que ocurre en el proceso electoral presidencial en los Estados Unidos hay que tomar distancia de la coyuntura, porque entender la disputa por el poder en términos del último tweet o X o en su plataforma del presidente Trump, o a partir de lo que haga o diga el presidente Biden, me parece que es perder energía y entonces desgastar, ¿no? El análisis en algo que se va a consumir en 2 o 3 días. ¿Y qué quiero decir con esto? Los analistas y el espectáculo que ha generado Donald Trump ha acostumbrado a la comentocracia norteamericana a reaccionar inmediatamente cada vez que él dice o hace algo. Y ante esto tenemos además los juicios, tenemos además las actividades del propio presidente, entonces parece ser que estamos consumidos en la inmediatez. Y lo digo porque en el último de los casos, en el informe de gobierno, este reporte del Estado de la Nación, como se le conoce, que hizo el presidente Biden hace algunas semanas, claramente fue un evento de un día, ¿no? Positivo para él, porque vimos un presidente energizado, porque vimos un presidente echado para adelante, cómodo, valiente, hasta, digamos, también haciendo chistes, ¿no? En algún momento, para contrastar claramente toda esta narrativa que lo golpea y que sabe que es un punto, digamos, importante, débil en su candidatura, que es esta figura débil por la edad, que presenta a un presidente incapaz de resolver problemas justamente por temas de edad, cognitivos, de energía, lo que ustedes quieran. Tan fue así que lo que vimos ese día fue un espectáculo, fue una puesta en escena, en donde le fue bien, sí, claro, un día, pero asumir que a partir de eso el presidente Biden va a ser capaz de remontar lo que tenga que remontar para asegurar la elección, el triunfo en la elección de Estados Unidos, tengo mis dudas. Eso no significa que en este momento él tenga las elecciones perdidas, no. Yo hoy no diría que hay un claro ganador. Hay un ligero, ¿no? Hay una ligera ventaja sobre el expresidente Trump, pero no hay claro ganador en este momento. Falta mucho tiempo y sobre todo hay que ver indicadores de la economía que son los más importantes para cuando sea de aquí a fin de año que se defina el proceso electoral. Faltan elecciones primarias, faltan muchas cosas. A ver, déjame Entonces, preguntarte una cosa. sí, ¿Los resultados de la economía van a llegar a tiempo para Biden o no van a llegar a tiempo? ya haces una muy buena pregunta, Alejandro. Algunos sí, pero los que les gustaría a los demócratas no. El tema de la recuperación del empleo es a la vista, digamos, ese es en el corto plazo, ahí está, Estados Unidos va bien. El tema de la recuperación o la contención de la inflación está bien. No vimos en ningún momento en este 2023 esta famosa hiperinflación y ahora sí el estancamiento de la economía de Estados Unidos que se vaticinó, no lo vimos. Pero la memoria del electorado es muy corta y los grandes proyectos que van a regresar, ¿no? Y que van a activar la economía van a tardar mucho, Alejandro. Esta propuesta que hizo el presidente Biden de su plan de infraestructura es un enorme esfuerzo en donde, a pesar de haber sido aprobado, el problema que tiene es que el aparato burocrático y sobre todo la federación en el caso de Estados Unidos es muy lenta. Y yo te diría que hasta se sabotea, porque tú puedes proponer el proyecto de un tren digamos, transestatal, que va a tener que enfrentar legislaturas locales, condiciones ambientales, sociales, etcétera, etcétera, para poder, ¿no? Llegar a buen término. Entonces, una cosa es que se apruebe el presupuesto y otra cosa es que el plan se ejecute. Y para ahí, yo te diría, y qué bueno que pones este punto en la I, para este año,
esos proyectos no van a llegar a ver, digamos, a ver su materialización a No van a finales de tener este año. No, impacto en el bolsillo de los votantes. así es, no lo va a haber. Entonces, y esto nos lleva a lo que yo quiero comentarles. Justamente yo creo que la elección, la lectura y lo que recomiendo a todos quienes les interese dar seguimiento a lo que está pasando en Estados Unidos, que veamos la interpretación de tres narrativas que están compitiendo. La primera es la narrativa sobre vamos a enjuiciar al presidente Biden por lo que está haciendo. Que esta elección es un plebiscito, así son todas las elecciones, se evalúa al presidente en turno, sobre todo cuando recurre a una posibilidad de reelección, pero ahí el problema es que la memoria es muy corta. Y entonces el electorado no tiene con qué comparar y lo único que hace es evaluar el hoy con respecto a mi ayer inmediato. Y ahí es donde viene, de ahí la importancia de lo que acabas de señalar, Alejandro. Hoy no he perdido el empleo, pero sin embargo, mi capacidad adquisitiva sigue siendo mermada y no la he recuperado como yo quisiera. Si nosotros salimos a la calle y le preguntamos al ciudadano de a pie, a este votante, ¿no? Oye, porque te va a contestar que no va a votar por Biden porque la economía no está bien. Y cuando le pides que te dé evidencia de en dónde ve que la evidencia no está bien, su respuesta va a ser porque yo antes compraba con mi ingreso X cantidad de dinero un carrito de supermercado y hoy me alcanza para la mitad. Su referente es ese de corto plazo que tiene que ver con la cartera. Entonces, las otras variables de mejora económica no las ve y si nos preguntamos bien, tampoco tendría por qué verlas. Su vida se consume en eso. Segundo, es la narrativa del juicio a Trump, que él se ha encargado de construir, de ver si le regresan lo que le robaron, ¿no? El Trump que se vende como la gran víctima, como el perseguido, ¿no? Y hay que acordarnos que el presidente Trump tiene ya décadas generando en esta imagen colectiva. Tiene décadas y 2 o 3 libros por ahí que ha circulado en donde él, desde ser un tipo perseguido que estuvo en la bancarrota y un empresario que no le fue bien, pero que se recuperó, que sabe negociar, o sea, la historia de la imagen de la persona de Trump, lo único que hizo fue trasladarla al espacio político cuando decidió competir por la candidatura presidencial. Entonces, no es un tema nuevo en la memoria, ¿no? En este deseo del imaginario colectivo de sus seguidores, que claramente lo tienen como perdonado. Es decir, si él llega a ganar la presidencia de la República, los demás lo van a entender, lo van a aplaudir y vamos a ver ese autoperdón, vamos a ver jurídicamente cosas bien interesantes que no hemos visto antes porque tiene esa legitimidad otorgada por toda su base de seguidores y porque el Partido Republicano no está dispuesto ni es capaz de detenerlo. Pero la tercera narrativa que no está, y yo creo que esa es la que hay que preguntarse, es cómo se ve Estados Unidos con el liderazgo de Trump en el futuro inmediato y con el liderazgo de Joe Biden. Y ahí A hay ver, dos temas que, déjame sí, interrumpirte y preguntarte, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, el votante norteamericano va a evaluar a Biden de acuerdo a su situación económica personal. No va a principalmente. comparar candidatos, no va a evaluar la gestión de Biden contra la gestión de Trump Así y es. su desastroso manejo de la pandemia, por citar una parte o su intento de toma del Capitolio por la vía violenta. ¿Eso no Exacto. va a contar? No va a contar. Lo que va a contar es cómo está mi hoy. Y si en mi hoy yo veo más migrantes en la calle, entonces el tema de la migración me va a hacer sentido y por supuesto que voy a votar en contra. Si hoy el tema del aborto, que es un tema controvertido, que es quizás el único de los temas con los cuales los demócratas se puedan apalancar, entonces pueden, si prefieren, ¿no? Esta libertad o estas menos restricciones, vamos a ponerlo así, que los demócratas ofrecen, entonces su voto se pueda inclinar hacia allá. Pero esto que dices es fundamental, porque además históricamente se ha venido apalancando en una pérdida constante de simpatizantes en dos grandes grupos que se asumían como territorio demócrata, el voto latino y el voto afroamericano. En el caso del voto latino perdón, en el caso del voto afroamericano es alarmante porque en las elecciones de Obama tú tenías un voto afroamericano, digamos, a favor de los republicanos que no superaba el 3% a nivel nacional. Y hoy la intención de voto del voto afroamericano
¿no? Llega a ser 3 veces más grande que eso. Entonces uno diría, bueno, pues es un 9 o un 10%, ¿qué importa? No, son Pero era 3 veces más. 10%, Es una importa mucho, tendencia, exacto. claro. Y en una elección cerrada, ustedes saben bien pues, que eso es importantísimo. Y entonces en la narrativa de futuro, ahí hay dos personajes que me parece que están jugando y que hacen sentido y me temo que deben de tener bastante preocupado a los cuartos de guerra demócratas. Por un lado, el tema de la guerra de Israel y Gaza, ¿no? Sí. En donde esta postura del primer ministro Benjamín Netanyahu, estemos o no de acuerdo con ellos, ha funcionado a generar esta narrativa de problemas de que pase lo que pase, Netanyahu va a querer tener todo el control sobre la mesa, todos los tableros y todas las fichas, y eso significa una cosa: Estados Unidos, no te metas. No te metas en el sentido de intervenir en términos de política, pero mándame dinero. Y ese fenómeno ha levantado a los estudiantes, inclusive, ¿no? De universidades privadas, que son justamente estos estudiantes, ¿no? De características demócratas, ¿no? Más orientados hacia, entre comillas, la izquierda, si es que en Estados Unidos exista la izquierda. Y hemos visto las manifestaciones, ¿no? Que no cesan, ¿no? Pro Gaza, pro Hamas, pro lo que sea, con una muy buena cantidad de ignorancia de lo que está pasando el fenómeno. Pero eso se traduce en un voto en contra, ¿no? De cómo la gestión del presidente Biden ha El estado manejo de manejando la las gestión cosas. por parte de Biden, Así es. Y de su incapacidad para resolver el conflicto. Y en la un otra es grupo Rusia. que tradicionalmente sería demócrata. Así es. Y la otra es Rusia, ¿no? En donde otra vez es un escenario de zozobra que requiere un presidente fuerte, con energía, etcétera, en donde pone contra la pared a un presidente, ¿no? Que por más que grite y manotee, no van a detener a Putin y las intenciones de Putin. Entonces me parece que el enemigo también entra al proceso electoral con esa cara, por lo tanto es muy temprano, ¿no? Decir que en un discurso vamos a poder entender dónde están las tendencias. Miren, en el caso concreto el discurso del presidente Biden, donde le fue muy bien, eso no influyó en ningún punto porcentual en la percepción de las encuestas que se han hecho sobre y comparativas desde que inició el proceso electoral, ¿no? Cuando se compara y se evalúa el desempeño del presidente, y sabemos que Biden siempre ha estado muy por debajo, alrededor de los 40 puntos, si no es que puntos porcentuales, si no es que más abajo. No le No le sirvió de ganó ni un nada, punto. no cambió nada la Solo percepción. reanimó a su base, O sea, te fue bien un día, felicidades. Eres capaz de pero hacerlo, felicidades. en su Seguimos base. pensando que eres un presidente débil. Claro. Entonces, eso le complica las cosas. Insisto, no soy catastrofista. Creo que los demócratas todavía tienen mucho terreno. Creo que faltan los juicios de cómo se desenvuelvan en estos tiempos. Falta todavía convencer a ese votante que está harto de los dos y que quiere ver una solución nueva, pero hay elementos que están fuera de su control y esos elementos se llaman Gaza, esos elementos se llama la guerra en Ucrania y el Claro. desempeño de la economía que todavía hay que verlo. Entonces, pues la sugerencia es no reaccionemos de inmediato a los temas coyunturales y más bien, ¿no? Podamos analizar esto en estos tres grandes canales con los que se están construyendo los hechos, ¿no? Para poder calibrar y medir el desempeño de cada uno de los candidatos, pues que claramente este es un proceso que inició desde hace mucho tiempo. A ver, una pregunta nada más, que además requiere una respuesta corta, porque creo que el tiempo ya se acabó, ¿verdad, Armando? Ya estamos sobres. El discurso del Estado de la Unión, ¿le ayudó a regresar a la pelea a Biden o no contó? Le ayudó a recuperar la confianza de los demócratas. En la pelea Perfecto. sigue en el mismo lugar. Ok. Pues un tema que va a la par con los nuestros, ¿no? Y sobre todo que lo que ocurre en Estados Unidos afecta a todo el mundo, no es necesario decirlo, pero sí recordarlo. Y vamos a estar muy pendientes de lo que pasa y sobre todo, ¿cuál es el próximo granito antes de las elecciones? ¿Tenemos algo o ya es de la campaña No, electoral? bueno, vienen las convenciones, la convención Ah, ok. demócrata y la convención republicana, es donde vamos a ver. Ya están cantados, ¿no? Sí, pero hay que ver, ¿no? Y todavía hay algunas elecciones y denominaciones, sobre todo en el Senado. Hay que ver muy bien cómo se dan esas candidaturas, porque hay muchos puestos que van a quedar acéfalos y van a ser disputas entre los dos. Hay una tendencia que dice, hay un grupo de analistas que dice que los demócratas pueden perder varios temas en el Senado donde no, otra vez no va a haber una ventaja.
y es Claro. posible que tengamos un Senado otra vez 50-50, cosa que le complicaría las cosas a cualquier presidente. Entonces, para mí el foco de atención es ese. Y hay que ver en el caso de Trump quién va a ser su candidata, si es que se inclina por tener una mujer como candidata a la vicepresidencia, porque también va a ser muy importante, no para arrastrar o para llamar la atención o el cariño de los votantes y de su base, porque es claro que le es fiel, no importa lo que diga, Sí. sino esa candidata va a ser fundamental para ver si es capaz de quitarle votos a estos, digamos, republicanos indecisos que todavía no se convencen por Trump o que no están convencidos por él, o estos demócratas que ven a Biden como alguien demasiado viejo. Eso va a ser un tema importante. Interesantísimo. Pues bueno, quedamos pendientes de más entregas en este tenor y sigamos analizándolo porque vienen tiempos muy complejos en México y en Estados Unidos Así es, y en la así relación es. bilateral para acabarla de amolar. Bueno, Pero bueno, Muchas gracias. muchas gracias Edgar, muchas gracias Alejandro. Rápidamente tu X, ¿cuál es? ¿Con dónde te encontramos? ¿Dónde te localizamos? Cuéntanos. En Vila Fisher. A Edgar no te lo pido porque no tienes, entonces No, yo me niego todavía. hasta que te abran ahí otra red social. Pero bueno, nosotros somos Conexionistas MX en Facebook y en Twitter o ahora se llama X, perdón. Conexionistas México en Spotify y también en YouTube y en Telegram nos encuentran como Conexionistas, así nada más. La música es de Alejandro Sauer, te lo encuentran en YouTube y el diseño de Sofía Reynoso y está en Facebook y en X. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.